Bueno, hoy hablaremos un poco de la ciencia política, cuáles son las funciones de la ciencia política y qué sucedió con la ciencia política al transcurrir el tiempo. La política desde el punto de vista moral pretende justificar su poder, por eso se apoya del análisis deductivo. Es una ciencia social que estudia la teoría y práctica de la política, los sistemas y los comportamientos de la política en la sociedad. Su objeto de estudio es establecer a partir de la observación de hechos de la realidad política principios generales acerca de su funcionamiento. Interactúa con otras ciencias sociales, tales como la sociología y la economía. Para empezar, la política en la sociedad se manifiesta como conciencia social, que se da entre las clases sociales. Presentan grados. El primero es el psicológico y el más profundo es el ideológico. Y ahora hablaremos un poco del avance de la ciencia política a través de la historia. Para Platón, en su teoría sustenta que los gobernantes deberían ser los que tengan un nivel superior en términos del conocimiento. La palabra política para Platón tenía muchas acepciones, como el arte de crear rebaños, o la política es el arte de gobernar a los hombres con sus conocimientos, que tiene un fin de asegurar la felicidad de los ciudadanos en un estado mediante la actividad. También tenemos al filósofo Aristóteles, que fue un filósofo lógico y científico de la antigua Grecia, que va más allá de una simple referencia que hace hacia el hombre, con su frase que el hombre es un animal político. También tenemos a Maquiavelo, diplomático, funcionario público, filósofo político y escritor italiano, considerado como precursor de la ciencia política moderna. Desarrolló una teoría cuya característica fue la moral de los individuos y del Estado. También tuvo una frase que dice: el fin justifica los medios. Charles Louis, pensador político francés, en su obra se dio en un contexto de la Ilustración. Su originalidad radica en la búsqueda sistemática de los hechos observados. En su obra manifiesta admiración sobre la política y para él la ley es más importante que el Estado. Alexis de Tocqueville fue vizconde de Tocqueville. Fue pensador, jurista, político e historiador francés, siendo uno de los más importantes ideólogos del liberalismo. Sus estudios fueron el análisis de la democracia norteamericana y los obstáculos de la Francia postrevolucionaria. Su objetivo fue siempre acceder a la explicación científica a partir de un número determinado de hechos. Después tenemos a dos grandes pensadores, como Spencer, con la política del conocimiento con características de ciencia, y Marx, que dice que a base de luchas de clases, la política avanza. Barger fue un jurista, politólogo y político francés. Revoluciona la ciencia política con el análisis de las constituciones. Estableció una distinción entre los partidos de masa. Política en la vida. El hombre intenta conocer y cuando conoce quiere poseerlo. Por eso busca el poder para manipular la necesidad humana. Y para eso necesita la ciencia política. Métodos. Cuantitativo. Ámbito numérico y empírico. Es objetivo. Trabajan con mediciones y experimentos. Cualitativos. Estudia el comportamiento político de la sociedad. Permite investigar su subjetividad de la persona. Dialéctica. Plantean tesis, antítesis y síntesis para llegar a conclusiones verificables y verdaderas frente a algún problema político. Comparativo. Datos empíricos evaluados en un contexto para compararlos entre sí. Gracias por su atención. Y si quieren saber un poco más de la ciencia política, les dejo mis datos. Created using Powtoon.